clases a distancia, usaremos nuevos útiles escolares. Un cuadernillo del Ministerio de Educación, lápiz. Espacio comprendido entre un punto A y un punto B. Por ejemplo, la distancia que hay entre tu ojo derecho y tu ojo izquierdo. O la altura que hay desde tu pie hasta la parte superior de tu cabeza. Ahora que mencionamos estos datos sobre el cuerpo humano, cuando te paras en el espejo, ¿te has puesto a pensar en las medidas que tienen las partes de tu cuerpo? Presta atención a la siguiente cápsula. Apuesto que te sorprenderás. Proporciones del cuerpo humano, Da Vinci, Vitruvio, cánones. El cuerpo humano guarda unas proporciones entre sus medidas y son estas proporciones las que nos dan un aspecto humano. Una de las imágenes más famosas sobre las proporciones del cuerpo humano es El hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci. Seguro la has visto y no sabías cómo se llamaba. Pues aquí te la explico. Es una imagen donde se aprecia un hombre que parece tener 4 brazos y 4 piernas, pero no. En realidad, El hombre Vitruvio es una de las obras más conocidas de Leonardo da Vinci, realizada alrededor del año 1492. Fue una ilustración para un libro del arquitecto romano Marcus Vitruvius. En esta se ve a un hombre inscrito en un círculo y en un cuadrado superpuestos, y el siguiente mensaje. ¿Qué significa el dibujo? La figura contiene un elevado número de equivalencias y medidas relativas a la anatomía humana, que eran tenidas muy en cuenta por los arquitectos griegos y romanos a la hora de realizar los cálculos para construir los edificios y las obras de ingeniería. Vitruvio, el arquitecto, dice en su obra sobre arquitectura que la naturaleza distribuye las medidas del cuerpo humano como sigue. El ancho de tus 4 dedos después del pulgar hacen una palma. 4 palmas equivale al tamaño de uno de tus pies. La longitud de los brazos extendidos de un hombre es igual a su altura. Desde la punta de la barbilla a la parte superior de la cabeza es 1/8 de su estatura. Es decir, la altura de un hombre es igual a 8 veces la altura de su cabeza. La distancia desde la parte inferior de la barbilla a la nariz y desde el nacimiento del pelo a las cejas es en cada caso la misma. En el caso del recién nacido, el ombligo es la mitad de su cuerpo y con el crecimiento, este migra hacia su posición definitiva de adulto. La distancia que separa tus ojos es igual al ancho de uno de ellos. Te animo a que busques más información acerca de esta imagen y el texto que en ella aparece. También a que puedas comprobar con tu cuerpo estas proporciones y otras más que existen. El ser humano, desde el comienzo de la historia, ha tenido la necesidad de medir para mejorar sus condiciones de vida. Medir el tiempo, las distancias, el peso del producto que tenía que vender, la profundidad de los cimientos o zapatas de las construcciones, entre otras. En todos estos casos, lo que realmente estaban haciendo era medir la distancia entre los números de la recta real. Por cierto, recuerda que la recta numérica también se conoce con el nombre de recta real, ya que se trata de una línea recta en la cual es posible encontrar el conjunto de todos los números reales, dentro del cual podemos ubicar los números racionales, que son el 0, los números negativos y los números positivos. También podemos encontrar los números irracionales, como el número pi, la raíz cuadrada de 2, entre otros. Entonces, ¿cómo medimos esa distancia? La distancia entre dos puntos A y B es igual al valor absoluto de la coordenada del punto B menos la coordenada del punto A. Esto se denota por la siguiente expresión. D minúscula, entre paréntesis, A, B, que significa distancia desde A hasta B, es igual al valor absoluto, 2 barras, de B menos A, es decir, el punto final menos el punto inicial. Veamos los siguientes ejemplos en la pizarra. Tenemos una recta real donde tenemos ubicados los puntos A, B y C.
El punto A representa el número -3. El punto B está en la posición del número 1 y el punto C está en la posición del número 4. Nos piden que calculemos la distancia que hay desde B hasta C, luego la distancia que hay desde C hasta B y por último la distancia que tenemos desde A hasta C. Empecemos con el primero. Según nuestra fórmula, la distancia, abro paréntesis, desde B, hasta C, cierro paréntesis, va a ser igual al valor absoluto del punto final, que en este caso sería C, menos el punto inicial, que sería B. Sustituimos los valores de B y de C en nuestra fórmula. Distancia desde B hasta C va a ser igual al valor absoluto. ¿Quién es C? C está en la posición que representa el número 4. Entonces sería valor absoluto de 4 menos, ¿quién es B? B está en la posición que representa el número 1. Menos 1. Cierro mi valor absoluto. La distancia desde B hasta C va a ser igual al valor absoluto de 4 menos 1, que es igual a 3. La distancia desde B hasta C es igual a 3 unidades. 3 unidades. Muy sencillo, ¿verdad? Como comerse un dulce. Veamos ahora el siguiente ejemplo. En este primero vimos la distancia desde B hasta C. Ahora lo haremos de manera inversa. Veremos la distancia desde C hasta B. Vamos a hacerlo aquí de lado. Tenemos distancia desde C hasta B será igual al valor absoluto del punto final, que es B, menos el punto inicial, que es C. Sustituimos cada letra por su valor. Distancia desde C a B es igual valor absoluto. ¿Quién es B? B es 1. ¿Quién es C? C es 4. Entonces, menos 4. Valor absoluto de 1 menos 4. Tenemos que eso va a ser igual a distancia de C a B. 1 menos 4 es igual a menos 3, puesto que según la regla de los signos, el 4 tiene mayor valor absoluto y es negativo, por tanto el resultado tendrá el signo negativo. 1 menos 4 es igual a menos 3, valor absoluto. Por tanto, la distancia desde C hasta B es igual a 3 unidades. Recuerden que en el valor absoluto las cantidades, no importa si son positivas o negativas, siempre salen positivas. 3 unidades. Si notamos algo, aquí podemos confirmar de por qué es necesario tener en cuenta el valor absoluto en nuestra fórmula. Por ejemplo, vimos en el primer ejemplo que la distancia de B hasta C era igual a 3 unidades y que la distancia de C hasta B en el segundo ejemplo, o sea, de manera inversa, también es igual a 3 unidades. Esto significa que la distancia siempre debe ser positiva, nunca puede ser representada con números negativos. Es decir, si yo doy 2 pasos hacia el frente, la distancia que he recorrido es igual a 2 pasos. Pero si doy 2 pasos hacia atrás para mi posición inicial, recorrí una distancia también de 2 pasos. Nunca puedo decir que fue de menos 2 pasos. Imagina una persona que vaya desde Santo Domingo hacia Santiago y que en la distancia, siempre en línea recta, recorra 150 kilómetros. Una segunda persona viene desde Santiago hacia Santo Domingo, entonces, ¿qué distancia recorre? Igualmente 150 kilómetros. Veamos el siguiente ejemplo. Calcular la distancia desde A hasta C. Vamos a borrar por acá. Distancia, con nuestra expresión o fórmula, desde el punto A hasta el punto C. Va a ser igual al valor absoluto del punto final, C, menos el punto inicial, A. Sustituimos los valores. Distancia de A hasta C
va a ser igual. ¿Quién es C? 4. ¿Quién es A? Menos 3. El menos de nuestra fórmula permanece igual y se agrega un paréntesis cuando nuestro siguiente número es negativo. Entonces sería menos 3, que es el valor que representa la posición de A. Si notamos algo, aquí tenemos dos signos iguales separados únicamente por un paréntesis. Por tanto, en ese momento podemos observar que los signos se están multiplicando, por lo cual necesitamos necesariamente respetar y seguir las reglas de los signos. Para recordarte las reglas de los signos, veamos la siguiente cápsula. La regla de los signos para la multiplicación nos dice que si multiplicamos cantidades con signos iguales, siempre el resultado va a ser positivo. Sean las cantidades ambas positivas o que sean ambas negativas, el resultado siempre será positivo. Si multiplicamos cantidades con signos distintos, el resultado siempre será negativo. De igual manera, si dividimos cantidades con signos iguales, ambas positivas o ambas negativas, el resultado siempre será positivo. Si dividimos cantidades con signos distintos, el resultado siempre será negativo. Volvamos a nuestro ejemplo. Tenemos la distancia desde A hasta C, va a ser igual. Según la regla de los signos que aplica en este caso, sería 4 menos por menos, tengo dos signos iguales, cambiará el signo a positivo, sería 4 más 3 en valor absoluto. Por tanto, la distancia desde A hasta C va a ser igual al valor absoluto de 4 más 3. 4 más 3 es igual a 7. Por tanto, la distancia desde A hasta C es igual a 7 unidades. Muy sencillo, ¿verdad? Es, como dije, como comerse un dulce. Ya vimos lo fácil que es calcular la distancia entre dos puntos en la recta real. Ahora, volvamos a la pregunta inicial. Imagina que vives en el kilómetro 30 de la autopista Duarte y que diariamente tomabas uno de los autobuses del Ministerio de Educación para ir a tu escuela ubicada en la localidad de Villa Sonador Bonao en el kilómetro 70 de la autopista Duarte. ¿Cuántos kilómetros hay desde tu casa a la escuela? Vamos a la pizarra para determinar esta distancia usando la fórmula de la distancia que ya hemos visto. Distancia desde A hasta B, el punto A sería tu casa. Aquí en la recta numérica que hicimos está ubicada en el punto 30 y el punto B, que es tu escuela, ubicada en el kilómetro 70. Distancia desde A hasta B es igual al valor absoluto del punto final, que es B, menos el punto inicial, que es A. Entonces, tenemos distancia desde A hasta B será igual al valor absoluto. ¿Quién es B? El kilómetro 70. 70 kilómetros. Menos, ¿quién es A? Tu casa, el kilómetro 30. Menos 30 kilómetros. En valor absoluto. Por tanto, la distancia desde A hasta B será igual al valor absoluto de 70 menos 30. 70 menos 30 es igual a 40 kilómetros. Por tanto, la distancia desde A hasta B será igual al valor absoluto de 40, que es igual a 40 kilómetros. Muy sencillo. ¿Cómo podemos calcular esta distancia? Ahora, allí en tu casa, pudieras imaginar, crear ejemplos de estas distancias y practicar allí. ¿Sabías que en nuestro país se encuentra una de las 10 mejores playas del mundo? Se llama Bahía de las Águilas y está ubicada en la provincia de Pedernales, aproximadamente a unos 320 kilómetros de la ciudad de Santo Domingo. Te invito a imaginar que vamos de excursión a conocer esta playa tan hermosa. Imagina que vamos muy contentos en el camino cuando de repente el chofer se detiene en un lugar donde venden comida.
dice que le disculpen un momento, que no había desayunado y ya teníamos 3 horas de camino. En este momento, Carlitos, que estaba muy ansioso por llegar, tanto así que traía su traje de baño puesto, le pregunta al profesor: profe, ¿y por dónde vamos? ¿Cuántos kilómetros hemos recorrido? ¿Cuántos kilómetros faltan para llegar? Llevamos 3 horas de camino y aún no llegamos. A lo que el profesor le responde: Carlitos, hasta aquí hemos recorrido 3/5 de la distancia total. Así que ten paciencia, llevamos más de la mitad del camino. Mira, ya viene el chofer. Carlitos no entendió. Él quería saber cuántos kilómetros exactamente había recorrido hasta el punto donde estaban detenidos y cuántos kilómetros faltaban para llegar. Al maestro darse cuenta de que Carlitos no quedó satisfecho con la respuesta, decidió explicarle detalladamente a qué cantidad de kilómetros equivalen las 3/5 partes de la distancia total. Veamos en la pizarra. La distancia total que se encuentra en la ciudad de Santo Domingo de la playa Bahía de las Águilas es 320 kilómetros. Distancia total es igual a 320 kilómetros. El profesor le dijo a Carlitos que estaban a una distancia de 3/5 parte de 320 kilómetros, que era la distancia que habían recorrido. Por tanto, la distancia recorrida era igual a 3/5 de 320 kilómetros, que es la distancia total. Para hacer este cálculo es algo muy sencillo. Simplemente tenemos que hacer una multiplicación de fracciones y luego una división. Pero, ¿qué es una fracción? Una fracción es el cociente o división de dos números enteros. Las fracciones se pueden escribir de dos formas diferentes. De forma horizontal, que sería como esta, 3/5, o de forma vertical, que sería 3/5. Para ambos casos, las fracciones tienen dos partes principales, el numerador y el denominador. En el caso de que tu fracción esté escrita de manera horizontal, el numerador será el número que está a la izquierda y el denominador será el número que está a la derecha, separados por una barra inclinada denominada slash. En el caso de que tu fracción esté escrita de forma vertical, tu numerador será el número que tienes arriba y el denominador será el número que tienes debajo. Por ejemplo, imagina que vas a una pizzería y pides que la pizza la corten en 5 pedazos. La fracción que representa 3/5 serían 3 de esos 5 pedazos de pizza que fue cortada en 5 partes. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer para saber a cuánto equivale 3/5 de 320? Simplemente tenemos que hacer una multiplicación de fracciones. Sería de la siguiente manera. 3/5 multiplicado por 320. 3/5 por 320. Para multiplicar unas fracciones, simplemente tenemos que multiplicar el numerador con el numerador y el denominador con el denominador. En este caso, el numerador sería de la primera fracción 3 y el numerador de la segunda fracción sería 320. Entonces, quedaría de la siguiente manera. 3 por 320 sobre el denominador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Aunque no esté marcado, siempre habrá un 1
debajo del 320. ¿Por qué no se marca? Porque esté o no marcado, el resultado siempre será el mismo. Como dijimos, una fracción es un cociente o una división indicada. Entonces, 320 entre 1 es igual a 320. Por tanto, no se marca. Pero para fines de la multiplicación, lo podemos marcar 5 por 1, aquí debajo, 5 por 1, denominador con denominador, será igual 3 por 20, eso es igual a 960 sobre 5 por 1, eso será igual a 5. Ese es el resultado de multiplicar 3/5 por 320. Ahora procedemos a hacer la división que corresponde para tener la cantidad deseada. 960 kilómetros dividido entre 5. 960 entre 5 será igual a 192 kilómetros. Esta era la distancia que había recorrido el autobús desde que salió de Santo Domingo hasta el punto donde se detuvo el chofer. Ahora, para Carlitos era muy sencillo saber cuánto faltaba para llegar a la playa. Simplemente tenía que restar 192, restárselo a la distancia total. Podemos hacer la resta en esta parte. 320 menos 192. Si restamos el 0, no le puedo restar el 2, tomo 1 prestado del 2, que sería 10, se convertiría en un 10, 10 menos 2 es igual a 8. Ya este 2 se convierte en un 1. Como no puedo restar 1 menos 9, tomo una prestado al 3, quedaría convertido en un 2 y el 1 se convierte en un 11. 11 menos 9 sería igual a 2 y el 2 que quedó menos 1 sería igual a 1. Por tanto, faltaba un total de 128 kilómetros para llegar a la playa. Carlitos en este momento se puso muy contento, pues se dio cuenta que faltaba mucho menos de la mitad del camino. ¿Recuerdas que en la clase anterior, donde hablamos sobre los orígenes de la geometría y su impacto aún en la actualidad, al finalizar te decía que la pandemia COVID-19 nos tomó de sorpresa y que hemos tenido que hacer uso de la geometría para preservar nuestra salud, razón por la cual hoy estás en casa tomando clases por los diferentes medios que ha dispuesto el Ministerio de Educación. Les dije que para la próxima clase le iba a mencionar de qué se trataba. Como sabes, una de las medidas para reducir el contagio de esta enfermedad es el distanciamiento físico. ¿Te suena la palabra distanciamiento? ¿Te acuerdas a algo de lo que hemos hablado hasta ahora? Sí, estamos hablando sobre la distancia. Y ya que sabemos cómo calcular la distancia entre dos puntos, ¿crees que calcular la distancia entre dos puntos es importante para el distanciamiento social? El Ministerio de Salud de nuestro país, siguiendo las directrices de la OMS, nos recomienda una distancia física de al menos 2 metros para reducir el contagio del COVID-19. ¿Te atreverías a poner puntos en los lugares de más flujo de personas en tu sector, calculando la distancia a que deben estar cada una de las personas para evitar el contagio del COVID-19? Te recomiendo lugares como colmados, barberías, farmacias, ferreterías y demás. Sé que lo hará muy bien. Ahora continuaremos con la distancia entre dos puntos, pero esta vez en el plano cartesiano. La distancia entre dos puntos en el plano equivale a la longitud del segmento de recta que los une, expresado numéricamente.
Se conoce como plano cartesiano, coordenadas cartesianas o sistema cartesiano a dos rectas numéricas perpendiculares, una horizontal y otra vertical, que se cortan en un punto llamado origen o punto cero. El plano cartesiano tuvo su origen de la mano de René Descartes, quien nació en 1596 y falleció en 1650. René Descartes, conocido filósofo e influyente matemático, fue el fundador de la geometría analítica, una disciplina que se utiliza mucho, aunque de forma superficial, en las representaciones gráficas de los análisis de teoría económica. Para continuar, debemos saber que la distancia entre dos puntos en el plano equivale a la longitud del segmento de recta que los une, expresado numéricamente. En el plano cartesiano, un punto tendrá dos coordenadas, una para el eje X y otra para el eje Y. Por ejemplo, si tuviésemos el punto A igual a 4,8, el 4 pertenece al eje de las X y el 8 pertenece al eje de las Y. Por tanto, dos puntos cualesquiera, P1 con coordenada X1 y Y1 y P2 con coordenadas X2 y Y2, definimos la distancia entre ellos como la longitud del segmento de recta que los separa. La demostración usa el teorema de Pitágoras. La fórmula que nos permite calcular la distancia entre estos dos puntos en el plano es la que tenemos acá en la pizarra. Denotaremos la distancia de P1 hasta P2 como D minúscula, abro paréntesis, P1, P2, cierro paréntesis. Será igual a la raíz cuadrada de, abro paréntesis, X2 menos X1, cierro paréntesis y lo elevo al cuadrado. Más, abro paréntesis, Y2 menos Y1, cierro paréntesis y lo elevo al cuadrado. Ahora veamos un ejemplo de cómo calcular la distancia entre dos puntos en el plano. Si observamos acá en la pizarra, hemos graficado en el plano cartesiano un punto P1 con coordenadas 5,7 y un punto P2 con coordenadas 8,12. El segmento de recta que los une es a quien le vamos a calcular la distancia usando esta fórmula. Si observamos aquí en P1, coordenada 5,7, el 5 pertenece al eje X, por tanto será X1. El 7 pertenece al eje Y, por tanto será Y1. Luego para el punto P2, el 8,12, el 8 pertenece al eje X y será X2. Y el 12 que pertenece al eje Y será Y2. Entonces, sustituimos en nuestra fórmula de la distancia cada variable por su valor y tendríamos distancia desde P1 hasta P2 igual a la raíz cuadrada de, abro paréntesis, X2. ¿Quién es X2? 8. Menos X1. ¿Quién es X1? 5. Cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Más, abro paréntesis, Y2. ¿Quién es Y2? 12. Menos Y1. ¿Quién es Y1? 7. Cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Esto será igual a la raíz cuadrada 8 menos 5, entre paréntesis, es igual a 3, elevado al cuadrado, más 12 menos 7, entre paréntesis, es igual a 5, elevado al cuadrado. La distancia va a ser igual a raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado, es igual a 3 por 3, igual a 9, más 5 elevado al cuadrado, es igual a 5 por 5, igual a 25. Luego tenemos que la distancia de P1 a P2 será igual a la raíz cuadrada de 9 más 25. 9 más 25 es igual a 34. La distancia desde P1 hasta P2 va a ser igual a la raíz cuadrada de 34. Puedes usar tu calculadora para hacer
este cálculo y tenemos que la raíz cuadrada de 34 es igual aproximadamente a 5.83 unidades. Por tanto, la distancia que hay desde el punto P1 hasta el punto P2 en el plano cartesiano, como hemos graficado aquí, es igual a 5.83 unidades. Bastante fácil lo que hemos hecho aquí. En el día de hoy hemos aprendido a calcular la distancia entre dos puntos o entre dos lugares, como tu casa y la escuela. También aprendimos a calcular la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano utilizando la fórmula de la distancia. Te animo a que realices